Bueno, muchas gracias a la secretaria por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por escucharnos y por compartir con nosotros esta mesa y estas opiniones. Yo quiero empezar diciendo que el salario mínimo es en lo fundamental, yo digo, como historiador un poco, es en lo fundamental una invención mexicana. Y se inventó el 5 de febrero de 1917. Hace ya casi 100 años que en la Constitución mexicana se implantó, se puso la necesidad de que México contara con un salario mínimo. Dicen por ahí que antes de México solo un país había hablado del salario mínimo, que fue Nueva Zelanda y Australia. Pero como quedan muy lejos, vamos a decir que fue una invención mexicana, fundamentalmente. Después de que México, el constituyente del 17, lo metió en la Constitución, yo digo que por primera vez en el mundo, se formó en 1919-20 la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y ellos adoptaron también la idea del salario mínimo 2 años, 3 años después de la Constitución del 17. De tal manera que a partir de entonces se ha vuelto cada vez más una práctica y una recomendación para todos los países del mundo la necesidad de que exista un salario mínimo. No se trata entonces de una ocurrencia, de una moda, de un acelere de algún grupo de izquierda, de una loquera que inventaron algunos grupos de trabajadores, sino se trata de una medida adoptada, sancionada y de alguna manera establecida en muchos convenios internacionales por la Organización Internacional del Trabajo y que tuvo de alguna manera como origen histórico la Constitución de 1917 en México. Ahora la Organización Internacional del Trabajo desde hace algunos años ha avanzado en esta idea. Y entonces, lo que hoy dice la OIT es que el salario mínimo debe convertirse en un sistema, y este sistema debe tener 5 patas. Es una mesa de 5 patas en la que si alguna pata no funciona, no está, pues entonces esa mesa va a estar coja y se puede derrumbar, que es un poco el caso de México, como veremos en un momento. La primera pata del sistema es que el salario mínimo tenga un ámbito de aplicación tan amplio como sea posible, que no haya restricciones. Todos los trabajadores deben por lo menos ganar salario mínimo. Pueden ganar más, pero por lo menos un salario mínimo. Esto en México legalmente existe, pero en otros países no. Hay excepciones en la aplicación del salario mínimo porque son jóvenes, porque son trabajadores inmigrantes, porque son discapacitados, porque etcétera. Pero en México la ley dice que todos los trabajadores, sin distinción, deben ganar el salario mínimo. Segunda pata, que la determinación del salario mínimo debe provenir de una consulta exhaustiva, dice la OIT, con los interlocutores sociales en un pie de igualdad. Es decir, para decidir el aumento del salario mínimo tiene que concurrir empresarios, pero también sindicatos y todos los expertos o los interesados en el tema, pero obviamente fundamentalmente empresarios y trabajadores. Y aquí es donde empezamos a fallar un poco. Como dijo Eduardo, el compañero que me antecedió en la palabra, el experto en estos temas, en México no hay un verdadero diálogo social, porque la representación sindical y la representación patronal incluso en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está minimizada, borrada del mapa por decisiones del presidente de la República. Entonces, aquí empezamos con una pata que no está funcionando bien.
Las decisiones de cómo se determina el salario mínimo no vienen de un diálogo, de una concertación, de una toma de opiniones, sino vienen por la imposición desde arriba, unilateral, sin diálogo y sin consenso, de la Presidencia de la República, en particular de la Secretaría de Hacienda y más específicamente, yo creo, por lo que ha pasado en los últimos años, y así lo comentamos, del director del Banco de México. Quien decide en este país la política económica no es el señor Videgaray, no es la Secretaría de Hacienda, es básica y fundamentalmente el director del Banco de México, el señor Castrens. Y desde hace algunos años, él es el que decide el salario mínimo en este país y ha decidido que el salario mínimo no debe aumentar y punto, y háganle como quiera. Ahorita vamos a regresar a este asunto. La tercera pata es que obviamente el monto del salario mínimo. El monto del salario mínimo debe ser un monto suficiente para las necesidades de los trabajadores y sus familias, así como para satisfacer necesidades del orden económico, pero también cultural, también educativo, también de salud, también de vivienda, es decir, un salario que dé para una vida digna, para una vida suficiente. El artículo 123 ya lo menciona así, desde 1917, pero la OIT también lo incorpora en sus tratados internacionales y señala que ese salario debe ser un salario mínimo vital, le llaman ellos. En inglés, el living wage, es decir, el salario vital. Y cuando hablan de un salario vital, hablan precisamente de un salario que tiene que darle al jefe de familia suficientes ingresos para una vida digna en todos estos órdenes que acabo de decir. No solo alimento, sino también todo lo demás que acabo de mencionar. En México, además, el Coneval, quizás lo vaya a decir más adelante y se comente, se señala que si en una familia hay por lo menos 4 miembros, papá, mamá, hijos, pues por lo menos el mínimo, el salario debe ser por lo menos 2 veces el mínimo vital. Es decir, que alcance para toda la familia, no solo para el jefe de familia, sino se debe contar a todos los miembros de la familia. Todos comen, todos deben tener derecho a la educación, todos deben tener derecho a la salud, todos deben vivir en una casa digna y entonces hay parámetros para medir cuál debe ser el salario mínimo de acuerdo a la familia del trabajador. Y aquí es otra pata que está descompuesta en el caso del salario mínimo mexicano. El monto del salario obviamente no alcanza para satisfacer las necesidades de las familias mexicanas. Aquí tenemos quizás la principal falla del salario mínimo mexicano. Los 70 y tantos pesos del actual salario mínimo mexicano son absolutamente insuficientes para las familias mexicanas, así lo ha medido Coneval, así está establecido, no alcanza ni para comer, ya no digamos que alcance para la salud, para la educación, para el alojamiento, ese salario mínimo no alcanza ni siquiera para el mínimo de alimentación que debe tener la familia o que debe tener el trabajador para llevar lo más indispensable para su casa. Es un salario mínimo absolutamente insuficiente, no es un salario vital, no sirve y aquí está la principal falla del sistema de salarios mínimos en México. ¿Cómo aumentarlo? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es aumentar el salario mínimo para que por lo menos, de acuerdo a los niveles que ha marcado Coneval, sirva para ese mínimo vital del que habla la OIT y la Constitución mexicana, ese mínimo vital del que hablaba antes, por lo menos ahí. Ya después, ¿cómo evoluciona el aumento del salario mínimo? Pues hay varias teorías.
Algunas dicen que debe aumentar al ritmo de la inflación, otras dicen que debe aumentar al ritmo que aumenta el salario medio, de tal manera que la distancia entre el salario mínimo y el salario medio no sea ni demasiado cercana ni demasiado lejana, pero ese problema ahorita no nos preocupa, porque lo primero que tenemos que hacer es que el salario mínimo alcance los suficiente para que el trabajador pueda alcanzar un nivel de vida digno. Y se ha calculado, quizás Coneval lo vaya a decir con más precisión, que andamos por lo menos a la mitad de esa cantidad. Necesitaríamos aumentarle entre un 50, un 60, un 80% para hacer que ese salario mínimo alcance realmente para dar de comer a las familias y darles salud, educación, etcétera. Ya la cifra la precisaremos con más cuidado en otras intervenciones, pero lo primero que hay que hacer es aumentar el salario mínimo para que alcance los mínimos vitales. Si históricamente lo vemos, podemos advertir que el salario mínimo se ha deteriorado entre 1977 y 78 a la fecha en un 75%. Es decir, que el salario mínimo hace casi 40 años era mucho más alto del que estamos viviendo actualmente, ¿no? Era 4 veces más grande aproximadamente de lo que estamos ganando en este momento o de lo que están ganando los que ganan el salario mínimo. Esa es pues nuestra principal falla. La cuarta pata de este salario es que se ajuste periódicamente. El salario mínimo no puede ser uno para toda la vida, para todos los años, sino se tiene que estar ajustando cada año por lo menos. El consenso internacional es que debe ajustarse cada año, aunque hay una discusión sobre si la inflación sube muy rápidamente en un año, pudiera haber aumentos bianuales por este aumento de la inflación. Pero hasta ahora parece que un aumento anual es suficiente y así lo dice la Ley Federal del Trabajo mexicana. Y la quinta, que es muy importante, es que se asegure que el salario mínimo sea cumplido. De nada vale que esté en una ley si nadie cumple la ley. Y esta es otra pata en el que está fallando el sistema de salarios mínimos mexicanos. En México la ley laboral se cumple muy poco. Yo, como dijo aquí, fui subsecretario de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, lo he platicado con Amalia, y tenemos un problema muy serio en la aplicación de la ley laboral en México. Por varias razones. En primer lugar, porque en México hay un clima general de impunidad, no solo en materia laboral, sino prácticamente en todas las leyes del país. Desgraciadamente en México las leyes se cumplen muy poco. Hay una cultura de falta de respeto a la legalidad y esto es extraordinariamente grave, es una falla sistémica de todo el país, pero también se refleja en materia laboral. Y tenemos que empezar pues a corregir esta situación en donde nos encontremos y en materia laboral es urgente que se avance, como se ha avanzado recientemente aquí en la Ciudad de México, porque en el caso del trabajo tenemos un instrumento para hacer cumplir la ley, que es la inspección laboral. Si fortalecemos la inspección laboral, fortalecemos la aplicación de la ley, porque son los inspectores del trabajo los encargados de ver que la ley se cumpla en los centros de trabajo. Entonces la OIT lo que dice es que en todos los países del mundo debe fortalecerse la inspección del trabajo para garantizar que el salario mínimo sea cumplido. Esta es otra pata en la que andamos mal, tanto a nivel federal como a nivel local. Aquí, como dije, hemos estado avanzando, se ha fortalecido la inspección, pero en muchos otros estados del país, por ejemplo aquí en el Estado de México, con todo respeto, la inspección laboral está por los suelos, no hay prácticamente quien se encargue de ello y hay problemas muy serios en muchas entidades del país de ver que la ley se aplique.
Entonces, ¿de qué nos sirve tener una ley muy bonita? Incluso, ¿de qué nos sirve tener un salario mínimo más o menos satisfactorio si no hay quien vea que se vigile la aplicación de la ley? Entonces, la quinta pata es la aplicación de la ley a cargo de las autoridades laborales y en este cargo a cargo de la inspección del trabajo fundamentalmente. Afortunadamente, la ley mexicana prevé sanciones, porque también estamos no solo quien vigile la ley, sino sanciones para los patrones que no la cumplen. Y en México hay un sistema de sanciones más o menos aceptable. Quisiera, a lo mejor pudiera revisarse, pero en lo general es aceptable porque no solo hay sanciones administrativas, sino hasta sanciones penales para los patrones que no cumplen con el pago del salario mínimo. Pero desgraciadamente, como dije, pues eso está muy lejos de cumplirse. Bueno, entonces estas son las 5 patas de un sistema de salario mínimo para que realmente funcione, que son, como dije, primero, que sea un ámbito que se aplique lo más ampliamente posible, sin exclusiones, que haya una consulta con la sociedad, que alcance el monto para la manutención del trabajador y su familia, que se ajuste periódicamente y que se aplique y que se vigile que se aplique. Ahora, como dije, en México hay varias patas de este sistema que no está funcionando. De tal manera que el sistema de salarios mínimos en México es poco menos que un desastre. No sirve, está roto, está fracturado, está descompuesto. Tenemos que arreglarlo para que funcione, no solo en materia del monto, que hay que, como dije, subirlo gradualmente, pero subirlo hasta que sea suficiente para la manutención del trabajador, sino arreglar también las otras patas. Y tenemos un problema, por ejemplo, según la experiencia internacional, no hay más que de 3 sopas para ver quién decide los aumentos del salario mínimo. Uno es el gobierno, con consulta con los sectores sociales o solo, pero lo decide el gobierno. Eso sucede en varios países del mundo. Segundo, un comité tripartito, como sucede en México, donde están sentados los patrones, los sindicatos y el gobierno, y esa comisión tripartita decide el aumento del salario. Desgraciadamente en México eso no funciona, como ya dije. Y la tercera opción a nivel internacional que se ha visto es que lo decide el Congreso, los legisladores. Eso sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en nuestros vecinos del norte. El aumento de los salarios mínimos lo decide el Congreso, la Cámara Legislativa. Lo mismo acaba de suceder en Brasil, que recientemente se incorporó que sea la Cámara de Diputados o el Congreso la que decide los aumentos del salario mínimo. Yo en lo personal creo que es la mejor solución. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos no sirve, hay que terminarla, acabarla, enterrarla, ponerle una piedra encima y olvidar que existió en algún momento. No sirve para nada, ni es posible rescatarla, ni tiene sentido, ni hay ninguna razón para preocuparnos por su existencia. Tenemos que desaparecerla, así hacerle con una varita mágica legal y ¡pum!, decretar su extinción, porque no sirve para nada, ni ha servido para nada en los últimos años. ¿Pero con qué la sustituimos? Yo creo que debemos sustituirla a partir de que sea de hoy en adelante el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, la que decida cuál debe ser el aumento de los salarios mínimos y convertir a la Cámara en un foro de consulta para que obreros y patrones expresen ahí y puedan dar sus puntos de vista para que los diputados puedan tomar una decisión. Eso sucede en otras partes del mundo, podría suceder en México. Con un agregado que podríamos formar una comisión autónoma de estudio solamente, de consulta sobre productividad, inflación y otros variables económicos como el empleo,
para que den a la Cámara de Diputados y a los tomadores de decisiones una visión independiente de cómo se comportan estas variables que permita ir graduando el aumento del salario mínimo. Porque si bien no podemos hacer lo que queremos y aumentarlo al doble de un día para otro, de un año para otro, pues también tenemos que salir del estancamiento de que el salario mínimo está congelado desde hace por lo menos unos 10, 15 años. Entonces, necesitamos ir graduando el aumento del salario mínimo y esta comisión independiente del gobierno, como lo es Coneval, podría ayudar a ofrecer las variables económicas, sociales, que permitan tomar una decisión adecuada sobre este asunto. Y finalmente creo que necesitamos que en México haya pues un debate serio sobre el asunto. Y no ha habido un debate serio por algunos sectores académicos, hemos tratado, espero, de hacerlo, pero por parte del gobierno no ha habido un debate serio. El señor Castren se comporta aquí muy poco seriamente. Inventa cosas, inventa cifras, que para un director del Banco de México es muy grave. Es muy feo, muy desagradable reconocer que la mayor autoridad económica de este país, la que tiene más capacidad de estudiar y de concentrar la información económica, mienta en materia de estadísticas. Se salta los datos del INEGI, se salta los datos de Coneval, no le importan, inventa sus propias cifras. Esto es muy grave y ha hecho que la discusión del salario mínimo pierda seriedad. Necesitamos una discusión seria como la que ha iniciado el jefe de gobierno, con datos, con cifras. Ya se hizo un libro sobre este asunto que realmente aporta estadísticas serias, pero necesitamos seguir abundando y pedirle al gobierno que seriamente se siente a platicar sobre el tema, porque hasta ahora no lo ha hecho realmente. Queremos entonces una discusión que nos lleve a una recuperación gradual pero sostenida del salario mínimo, donde los empresarios participen, donde haya certeza, una discusión que puede llevarnos a tomar decisiones como en Estados Unidos, como en California, porque ahí hay salarios mínimos estatales y federales, pero en California se decidió aumentar el salario mínimo, pero en varios años, dijeron de aquí al 2019 o 20, el salario mínimo va a aumentar cada año en tal porcentaje. De tal manera que los empresarios ya saben a qué atenerse, ya todo el mundo sabe qué va a pasar en los próximos 4 o 5 años. Bueno, podríamos hacer un plan de este tipo. No se trata, insisto, de aumentar el salario de un día para el otro, sino hacer un plan con la incorporación de los sectores sociales para que realmente haya un salario mínimo que sirva, que sea útil, que sea de acuerdo a los parámetros internacionales, de acuerdo a la Constitución, para mantener al trabajador y su familia. ¿Qué ganaríamos con esto? Ya con esto termino. Ganaríamos primero una cosa que a mí me parece muy importante: combatir a la economía informal. El salario mínimo tal como está es un acicate de la economía informal. Si yo fuera un trabajador, afortunadamente trabajo en una institución, como ustedes escucharon, pero si yo estuviera obligado a trabajar por un salario mínimo, mejor me pongo a vender discos piratas. Saco más lana vendiendo discos piratas que con un salario mínimo de 70 y tantos pesos. Obviamente eso alienta a la economía informal. Mejor me voy a los vagones del metro a vender pomadas y plumas y no sé cuántas cosas vendan en el metro que ustedes conocen igual que yo. Sale más beneficioso trabajar en la economía informal de vendedor por cuenta propia, obviamente, que ganar un salario mínimo para un patrón, que pasarse 8 horas en una empresa trabajando por un salario mínimo. Entonces, tenemos que combatir la economía informal. La economía informal hace daño a la gente, a la economía, a la sociedad. Tenemos que combatir la economía informal y una manera de combatir la economía informal
es aumentando el salario mínimo, porque eso va a retirar gente de la economía informal para meterla a la economía formal asalariada. La segunda, como ya se dijo aquí, es que va a haber más dinero en la bolsa de los trabajadores y van a comprar más. Va a haber entonces más gente que compre, va a aumentar el mercado interno y eso aumenta también las ganancias legítimas de los empresarios. Y tercero, que quizás es lo más importante, como ya se mencionó también, va a haber un país más justo, más igualitario. La OIT dice que el salario es un instrumento fundamental para combatir la pobreza. Necesitamos combatir la pobreza con mejores salarios, no con más programas como Hambre Cero, como Solidaridad, como Oportunidades, con subsidios focalizados. La inmensa, como ustedes escucharán de parte de Coneval, la razón principal de la pobreza en México son la falta de ingresos monetarios en los hogares. Y si hay falta de ingresos monetarios en los hogares es porque no hay buenos salarios. Necesitamos remediar el problema de los salarios para remediar el problema del hambre, el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad. Esto es un imperativo para México fundamental, porque de ahí se deriva muchísimas cosas. Se deriva no solo mayor productividad, mejor capacitación de la mano de obra, sino también se deriva otras cosas que tienen que ver con un ambiente de tranquilidad, de cooperación y de paz entre todos para construir un país mejor. Entonces, por eso el aumento del salario mínimo es fundamental. Ahora, ¿aumentará el salario mínimo todos los salarios? Yo que no gano el salario mínimo, ¿aumentará mi salario en la misma proporción que el mínimo? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que eso no suceda. Y no va a suceder por varias razones. Primero, porque, como también aquí se dijo, los sindicatos están muy débiles para luchar por esos aumentos. Pero en segundo, porque los trabajadores tratan de cuidar su trabajo en estos momentos, más que ganar más. Entonces les interesa más conservar su trabajo que ganar más y arriesgarse a ser despedidos. Y tercero, porque efectivamente la situación económica, tanto nacional como internacional, no es buena. Pero lo que sí puede pasar es que en aumento del salario mínimo, poco a poco, vaya empujando a los salarios más altos, encima del mínimo, hasta que se vaya coordinando los salarios de una mejor manera de como lo estamos viendo hoy. Porque, como también se dijo, lo que estamos viendo es que está sucediendo un fenómeno muy feo, muy terrible, que están aumentando mucho los salarios más bajos, sobre todo de 1 a 3 salarios mínimos, de tal manera que casi 2/3 partes de los trabajadores mexicanos ganan de 1 a 3 salarios mínimos. Otro 20-30% gana de 3 a 5 salarios mínimos. Y más de 5 salarios mínimos lo ganan muy pocos, del 10% de la población aproximadamente. Entonces aumenta mucho el número de gente que gana bajos salarios y disminuye mucho el número de trabajadores que gana altos salarios. La desigualdad dentro de los trabajadores crece y esto también es malo para la economía, malo para la sociedad, malo para las empresas, malo para todos los mexicanos. Ir comprimiendo esta desigualdad salarial de tal manera que haya un salario promedio en donde estén la mayoría de todos los que ganamos un salario, debe ser una meta también. Y esa meta debe empezar por el salario mínimo y después por los demás salarios. Es una tarea compleja, es una tarea difícil, una tarea que va a tomar tiempo, una tarea que debe concitar la voluntad de todos, empresarios, trabajadores, expertos, autoridades, todo el mundo debe estar ahí, pero se puede hacer y se tiene que hacer y espero que se haga poco a poco, pero que vayamos avanzando firmemente y un primer paso es discutir seriamente el aumento al salario mínimo hasta que llegue a su mínimo vital, a su mínimo indispensable. Esa es la primera e indispensable tarea y creo que en eso
todos debemos avanzar y estar de acuerdo y pedirle al gobierno que se siente a discutir seriamente este asunto. Muchas gracias.